Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra, la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. All of which points to a God that created it. You see, in the real world, we never see things jumping into existence out of nothingness, but atheists want to make one small exception to this rule, namely the universe and everything in it. But in his book, The God Delusion, Richard Dawkins says that If you tell me God created the universe, then I have the right to ask you who created God. Dawkins' question only makes sense in terms of a God who has been created. It doesn't make sense in terms of an uncreated God, which is the kind of God that Christians believe in. And even leaving God out of the equation, I then have a right to turn Mr. Dawkins' own question back around on him and ask, if the universe created you, then who created the universe? You see, both the theist and the atheist are both burdened with answering the same question of how did things start. What I'm hoping you'll pick up from all this is that you don't have to commit intellectual suicide to believe in a creator behind the creation. And to the extent that you don't allow for God, you'd be pretty hard-pressed to find any credible alternative explanation for how things came to be. Well, I imagine you're quite pleased with yourself. I see you carefully avoided the fact that Stephen Hawking, the world's most famous scientist, and who is not a theist, has recently come out in favor of a self-designing universe. I haven't avoided it, I just didn't. You just didn't know about it. All right. Well, let's see what Professor Hawking, the occasion professor of physics at Cambridge, who occupies a teaching chair once held by Sir Isaac Newton, has to say about the origin of the universe. And I quote, "Because there's a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something instead of nothing. It's why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to set the universe in motion." End quote. So you may have never come across his comment, but this point remains. How do you answer? I don't know. You don't know. I pricked the balloon of your entire argument with a single pin, and you don't know. Huh. Well, I mean, I'd like to tell you I have the perfect answer, but it doesn't shake my underlying faith. Okay. So the greatest scientific mind in all of history says that God is not necessary, but a first semester freshman says, oh, yes, he is. Wow, you know, it's going to be a really tough choice. Well, I look forward to next week's lecture. Class is dismissed. Interesante lo que pasa en esta situación y es interesante desde la perspectiva de cómo un joven está defendiendo su fe frente a un grupo de personas que quizás lo más probable es que tiene cero conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, quiero contarle una historia. Un hombre, don Bernardo y don José, pelearon una batalla, una pelea que dio la oportunidad para que muchas personas fueran libres. Fue conocida como la batalla de Maipú. Y don Bernardo fue uno de los que más salió reconocido de esta batalla porque él estaba herido y de la misma manera él estuvo y peleó. Ahora, este relato puede que para usted no tenga ninguna significancia más allá de una simple historia que hoy día yo pueda estar contando.
Pero si le pregunta a alguna persona que es de mi país, puede ser que con simples claves y simples nombres que di a través de este pequeño relato tenga sentido. ¿Por qué? Porque es la historia de una de las batallas más importantes en mi país que se dio en 1818, previa a la independencia de Chile. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Se las cuento porque de alguna otra manera siento que a menudo nuestra posición frente a tratar de explicar el Evangelio es lo mismo que acabo de hacer. Tratar de contarle a un grupo de personas una serie de historias que quizás para ellos no hacen ningún sentido. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Que de alguna otra manera cuando abrimos la Biblia y tratamos de compartir el Evangelio y tratamos de llevar a alguien a Cristo, cuando planteamos historias bíblicas o cuando dice, en la Biblia dice, quizás para mucha gente esto no tiene ningún sentido. En un libro llamado Por esta cruz te mataré, un libro tremendamente interesante, bien antiguo, cuenta la historia de un misionero joven que se fue a la selva amazónica a predicarle a los indios motilones. Un grupo de indígenas que nunca había recibido un grupo de extraños. Y de hecho, cuando un extraño cruzaba la línea de ellos, estos indios los mataban. Y en el camino de este misionero hacia este lugar, hubo algo que le llamó bastante la atención y fue cómo misioneros anteriores habían tratado de cambiar la cultura de los indígenas para predicarles a Cristo. Y algo que comentaba este libro y en este relato es el hecho de cómo lo único que él veía eran personas que quizás tenían una ropa distinta, que quizás hablaban de una manera distinta y quizás hasta hablaban de Cristo, pero en su interior eran exactamente igual. Ahora el libro continúa y una de las situaciones que más llama la atención es que él nunca predicó el Evangelio hasta que el Espíritu Santo le dio la oportunidad para hacerlo. Y fue a través de costumbres que ellos mismos podían tener. Ahora, es interesante lo que la Biblia nos presenta desde una perspectiva bien especial. Mira lo que dice Hechos 17, versículos 22 y 23. Dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Quiero que entienda esto. Pablo está en Atenas. Está en un lugar donde había muchos filósofos, mucha gente que le gustaba discutir, donde había muchos dioses. Entonces él dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar que estaba esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como alguien desconocido es lo que yo les anuncio. Y me fascina esta parte de la Escritura simplemente por el hecho de que Pablo está utilizando una circunstancia particular del pueblo para poder introducir al Dios verdadero. Si él quizás hubiese llegado hablando de la muerte de Cristo y que son lavados, sus pecados son lavados por la sangre del Señor, quizás nadie hubiese puesto atención a lo que este hombre quería decir. Pero por causa de que él utiliza este contexto y esta situación, logra apelar a la conciencia de las personas. De alguna manera hay muchas evidencias que nos pueden mostrar que hay un Dios. Por lo mismo, de hecho, hay un salmo, el Salmo 14 en el versículo 1, dice las siguientes palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O podríamos decirlo en el contexto de esta película, dice el necio en su corazón, Dios está muerto.
Es de necios pensar que no existe Dios. Es de necios pensar que esto salió de la nada. De hecho, me gusta la parte final de este pequeño clip que les mostré. Cuando él dice que el universo fue creado por la gravedad, fue creado por el poder de la gravedad, que nació solo. Pero tenemos que dar un paso más atrás. ¿Quién creó la gravedad? ¿De dónde sale la gravedad? Ahora, yo no soy un experto en debates, de hecho tampoco soy un científico, parezco. No. Pero la idea de esta palabra es que podamos tomar herramientas que nos puedan ayudar a entender estas evidencias que existen, que están ahí y que van a ser para nosotros y para aquellos que no creen en Dios. En primer lugar, y la primera evidencia que encontramos es la creación. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y es interesante lo que nos presenta este pasaje, porque de alguna otra manera nos hace ver cómo la creación es algo que nos presenta a este creador que es Dios. Y de hecho, el salmista de alguna u otra manera está haciendo esta invitación de decir: sale, mira las estrellas, mira lo que hay en las estrellas, y lograrás ver que hay un creador. Tenemos una revelación general que nos hace de alguna otra manera entender y conocer a Dios. Y es que el salmista está viendo que la creación es un testimonio de que hay un Dios verdadero. Hay alguien que creó el cielo, el firmamento. La mano de Dios y su sello han quedado marcados en esta creación. Cuando David nos habla de los cielos y del firmamento, tenemos que entender que inspirado por el Espíritu Santo nos lleva a mirar hacia la creación como un medio que Dios ha utilizado para hablarnos, como un medio que Dios ha utilizado para que lo busquemos. De alguna otra manera, David está planteando que la creación es el primer escalón para que podamos tener un encuentro con Dios. Pero a la misma vez es entendible que muchas personas pueden decir: yo no creo en Dios. Pero en esta palabra y en estos simples versículos se nos plantean que no hay excusas. Su creación nos muestra algo completamente diferente. De hecho, Romanos, versículo 18 en adelante dice: ciertamente la ira de Dios, mire las palabras que está utilizando el apóstol Pablo, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Creo que entienda esto. Pablo está diciendo: hey, Dios está enojado con el mundo. Dios de alguna otra manera ha puesto su rabia, su ira en contra de la humanidad. Y continúa el versículo 19 diciendo: déjeme explicarle por qué estoy diciendo esto. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Él mismo se lo ha revelado. Dios mismo se ha revelado a la humanidad. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusas. Nadie. Es increíble lo que estamos viendo aquí, ya que habla en términos que pueden ser súper fuertes. La ira de Dios, el enojo de Dios está en contra de la humanidad porque no hay excusa que valga. Y es que
El punto es que la maldad de la humanidad, el pecado, obstruye la verdad. La gente en general no puede negar este Dios. De hecho, la ciencia hoy en día, entre más la tecnología crece, entre más pueden investigar y entre más pueden descubrir cosas, han llegado a la conclusión de que para que todo esto exista, tiene que haber un diseñador. Porque hay un diseño. Esto no puede pasar por casualidad. Me fascina la manera en cómo Pablo concuerda con David al decir que la creación muestra a Dios. Y es que la creación hace a este Dios que es invisible para nosotros algo visible. Lo podemos ver a través de lo que Él hace. Podemos percibir a este creador por medio de lo que creó. Y más interesante aún es como termina el verso 20, de modo que nadie tiene excusa. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo llegué el día, bueno, había venido antes, pero cuando vine a quedarme a vivir acá, llegué el día antes de mi boda. Wow, imagínense, el día antes de que me casara, vine a decir sí, acepto, pero en inglés. Ahora, después de que me casé y todo el cuento, uno cuando está en la boda, como que uno lo único que está pensando son en entregar su corazón a la amada. Entonces, no me recuerdo de nadie que vi en la boda, nadie. A veces veo todavía, a veces me presenta gente y estuvo en nuestra boda. ¡Oh! Ni en pelea de perro he visto. Pero estaba ahí. El punto es que me recuerdo una reunión familiar que hubo, donde estaba en la familia del papá de mi esposa. Y recuerdo entrar a la reunión y para mí fue evidente quién eran los hermanos o los familiares cercanos a mi suegro. El hermano más joven de mi suegro es la copia feliz de él. O sea, no tenía para qué preguntarle, ¿usted es familiar? No. Todo su cuerpo decía que él era el hermano de él. Y el hermano menor porque era más jovencito. Era evidente. Las señales que habían de distintos de los hermanos tenían facetas. Incluso, de hecho, una de las hermanas de mi suegro, que quizás no se parece mucho a él, de pronto cuando la estaba viendo hablar, tenía ciertas maneras que eran exactamente a las de mi suegro. O sea, habían muchas cosas que me podían decir que esta era la familia de él. Muchas veces estamos como personas pidiéndole a Dios que se manifieste a nosotros. Señor, muéstrame que tú existes. Muéstrame que eres real. Y si usted es joven y está en la pubertad como yo lo estuve, a veces cuando yo estuve en esa edad le dije, Señor, si lo único que quiero es que prendas y apagas la luz. Creaste el universo, Señor. ¿Cómo no vas a poder prender y apagar la luz? Y adivine qué, no pasó nada. Pero estamos con esta idea de Señor, es real, cuando todo a nuestro alrededor nos dice que Él es real. Hablamos con personas que nos confrontan con la pregunta, ¿cómo puedo saber si Dios es real? Y la respuesta es simple, mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando quizás incluso en tu interior, la perfecta armonía que hay hasta en tu cuerpo. De hecho, hoy día los científicos están tan vueltos locos con esto del universo y cómo el universo está afinado. Esa es la palabra que utilizan. Está afinado en el sentido que si una galaxia hubiese estado unos milímetros en otra posición, habría un caos en todo el universo. Hay una perfección. Es como que si alguien hubiese tomado las medidas, como que si alguien hubiese planeado.
todo esto, ¿quién cree que es ese alguien? Dios. ¿Qué te dicen los cielos? ¿O aquellas montañas majestuosas? ¿Cuántos han ido a Moab? ¡Wow! ¿Qué te dice ese lugar? Y sobre todo cuando quizás, por ejemplo, estábamos en México algunas semanas atrás, no había electricidad, y uno mira el cielo en un lugar donde no hay luz, ojo, que no hay luz. Es increíble. Yo veía veía el cometa ahí. No sé lo que iba a decir, se me olvidó, ¿eh? Y es increíble. Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? La creación es la huella que Dios dejó. Es una de las más claras evidencias de que Él es real, todopoderoso e inigualable. Otra de las evidencias que encontramos, y es el segundo punto, es nuestra moral. Romanos 12:13 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también pecarán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen ley, sino a los que la cumplen. Quiero que entienda lo que este versículo nos está tratando de plantear. Y es que de alguna otra manera, lo que Pablo está diciendo en estas palabras es que hay una ley invisible en nuestro interior. Y es por causa de esa ley que vamos a ser juzgados, aquellos que nunca han escuchado de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado cosas como, ¿cómo se te ocurre hacer algo así? O, ¿en qué estabas pensando? O, ¿te gustaría que te hicieran lo mismo a ti? La gente en general dice este tipo de cosas, gente pobre, gente rica, cristianos, no cristianos, adultos, jóvenes, usa este tipo de frases. Lo interesante de estos comentarios es que la persona no está solo diciendo que aquel comportamiento es algo que no le agrada a él, sino que es un comportamiento que es como un estándar, que debería estar para todos. Los que han tratado de decir que es más como una idea general, que esto de lo bueno y lo malo no existe. Hay personas que dicen que no existe esto de lo bueno y lo malo. Que todas las cosas son cosas, pero no existe lo bueno y lo malo. Hasta que usted le hace algo que para esa persona es considerada mala. Por ejemplo, si esa persona que dice, para mí no existe lo malo y lo bueno, está sentado ahí en su puesto, en su silla, y no hay más silla. Entonces se para y llega una persona y se sienta en su silla. Cuando la persona vuelva, le va a decir, esta es mi silla, ¿qué me importa? Oye, pero no me puede hacer eso a mí. Va a pensar que lo que esa persona le está haciendo es algo malo. Y es que en el interior de nosotros hay algo que nos hace entender aquello que es bueno, aquello que es malo. Hay algo en nuestro interior que nos muestra, que nos hace darnos cuenta. Nuestra moral es el sello que Dios puso en nuestro interior. La ley de la naturaleza humana o la moral. Y es que, como les decía, esto que está en nuestro interior nos hace saber automáticamente lo malo o lo bueno. De alguna manera hay algo escrito en nuestros corazones que nos hace ver aquello que es correcto e incorrecto. Y cuando encontramos esas personas que nos hacen lo incorrecto, nos damos cuenta automáticamente. Y cuando le hacemos algo a alguna persona que es incorrecto, la otra persona se va a dar cuenta automáticamente. Es una ley que está en nuestro interior. Nosotros sabemos, usted sabe cuando está haciendo algo malo, porque hay algo en su interior que le dice que es malo.
¿O no? Quizás soy el único, pero... O se me fueron los hermanos. ¿O no? Sí. Usted sabe cuando... por ejemplo, ¿es malo ver televisión? Usted sabe cuándo va a ser malo televisión, cuándo va a ser malo ver televisión, ¿cierto? Usted va a saber. No es que ver televisión es malo, porque también podríamos decir que comer es malo, porque usted sabe cuándo comer es malo. ¿No es cierto? Esta es una ley que está escrita en nosotros. Es tan fuerte que lo más probable es que este año, o este mes, o aún más cercano, hoy día, usted tome una decisión que pueda ser buena o mala, y que automáticamente cuando la haga sabrá cuál fue. Romanos 1, 21 y 23 continúa diciendo: a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios no glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y esta parte me gusta, este versículo me gusta, se les oscureció, porque mire, hay una ley en nosotros, ¿cierto? ¿Entiende este concepto? Pero entre más yo voy en contra de esta ley, entre más yo hago algo que es incorrecto, llega un punto en que mi conciencia, mi moral se oscurece. Ya no es malo. Ya no es malo. Ya no es malo que una persona se masturbe viendo personas desnudas y teniendo sexo. Ya no es malo, porque estoy tan acostumbrado al mismo acto que mi conciencia, mi mente se ha oscurecido. Estoy tan acostumbrado a mentir, estoy tan acostumbrado a no decir la verdad, que cuando lo hago, cuando miento, ya no siento esa sensación si estoy haciendo algo malo o bueno, porque mi mente se ha oscurecido. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, dice el versículo 22, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Entendiendo la idea que nos plantea anteriormente, estos versículos tienen un mayor sentido, y es que cuando hay algo en nosotros que nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo, esta ley que está en nuestro interior nos puede guiar. Porque si yo entiendo que hay algo malo y bueno, yo puedo comenzar a buscar aquello que es bueno. Y entre más lo busque, me voy a encontrar con Dios. De hecho, les contaba esta historia de este libro llamado Por esta cruz te mataré. Y una de las cosas que a mí me fascinó por sobre todo en este libro, este hombre ya está con los indios motilones, él ya le ha compartido muchos de ellos, el jefe de la tribu se entregó a Jesucristo. Entonces como que el anciano de la tribu vino y conversó con él, le dijo: hay una profecía que ha estado por años en nuestra tribu. Y es que Dios, o su Dios, les había dicho que un día vendría el hombre blanco, un hombre blanco, y les mostraría el camino. De alguna otra manera, esta tribu quizá en su desconocimiento encontraron a Dios y adoraban a Dios. Y llegó el minuto en que cuando se abrió la oportunidad para que hubiese una persona que les mostrara claramente a este Dios. Esta evidencia que nuestra moral está en nuestro interior, de alguna manera puede que sea una de las más poderosas, ya que nos hace entender lo bueno y lo malo. De alguna otra manera, el sello de Dios no solamente está impreso en la creación, sino que también en nuestro interior.
Y la tercera y más importante de todas las evidencias es la siguiente: Jesús de Nazaret. Dice la palabra, un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Respondieron: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesucristo es la más grande evidencia que podemos encontrar para nuestra fe y la de los demás. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Jesús de Nazaret es la más grande evidencia que tenemos nosotros hoy día. Y es que Jesús es la persona que nos hace ver la realidad de Dios. Es Dios encarnado. Pero no solo eso, sino que es quien llevó a cabo las hazañas que ninguna persona pudo hacer. Juan 18, del 8 al 12 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos bastará. Me hace sentir como yo: Señor, prende y apaga la luz y con eso me basta. Pero el versículo 9 dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Aleluya. Creo que la interacción que hay aquí es un reflejo de nosotros mismos. Cuando veo a Felipe hablando a Jesucristo, diciéndolo, muéstranos al Padre, es como si fuera yo mismo diciendo: Señor, muéstrame más, hazme sentir de que verdad eres real, déjame ver que en verdad esto es cierto. Felipe quería ver al Padre, pero no entendía que Jesucristo, Jesús de Nazaret, la persona que tenía al frente de él, era el reflejo del Padre. Era Dios encarnado. Por años los judíos habían estado esperando a este Mesías. Y de alguna otra manera, de hecho, las últimas palabras que pronuncia el profeta Malaquías en el último libro del Antiguo Testamento, las últimas palabras que pronuncia en Malaquías, él dice: esperen que va a venir, se va a levantar Elías y él va a preparar el camino para el Mesías. Entonces toda la gente estaba esperando esta promesa. Todo el mundo estaba esperando a Elías, y cuando Elías viniese, iba a venir el Mesías. Y ahí estaba la persona que habían esperado por años, pero no lo podían reconocer. Y es que tenían una idea preconcebida de quién era el Mesías, de cómo tenía que ser. Se habían hecho un concepto en sus mentes. Caigo como pecador. Yo me he hecho muchas veces, en muchas oportunidades, conceptos de cómo Dios tiene que ser, cómo Dios tiene que actuar, cómo Dios tiene que responder. De alguna otra manera, muchas veces juzgamos a los judíos por su actitud, por no reconocerlo, pero nosotros mismos estamos en la misma actitud. No podemos reconocer a este que tenemos en el frente, Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto preconcebido en nuestra mente. Si Dios existe, entonces ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay guerras? Y así desestimamos la persona de Dios. Pero entre más se cuestiona a Cristo, más creo en Él.
Y quiero que nos saquemos esta chaqueta de cristiano y, ay, sí, religioso, sí, sí, sí. Oh. Gloria a Dios, santo es su nombre, aleluya. No. Seamos racionales por un minuto. Miren, ¿cuántos han escuchado del filósofo Platón? ¿Cuántos han escuchado las críticas que se han levantado en contra de Platón? ¿Se fijaron cuántas manos se levantaron? De hecho, ¿cuántos han dicho que sus enseñanzas son mentiras? Que no son verdad. Y ese es uno. Les puedo decir Julio César. Julio César se creía a Dios. ¿Cuántos han escuchado decir que Julio César nunca existió? ¿Cuántos han escuchado decir que Jesucristo no existió? Hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de desestimar a esta persona? Y para nosotros que tenemos un entendimiento espiritual, logramos comprender que hay alguien que ha afanado su vida después de que fue derrotado en la cruz, que fue pisoteado. Colosenses dice que fue expuesto. Hay alguien que ha hecho desde ese día su propósito, tratar de quitar a esta persona que es Cristo. Y mientras más trata, más crece. Ahora, ¿por qué Jesús de Nazaret puede ser una evidencia para nosotros? Y esto usted tiene que tener cosas claras. Hay que ser inteligente en nuestra manera de pensar. No es simplemente porque, ay, sí, Jesucito, amigo mío, yo te doy mi corazón, toma, no. Oh, sí. No, trate de ser sabio, porque cuando vamos al mundo, recuerde que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando salimos con poquitas cosas, viene el enemigo y ¡guau! Y nos come. Llegan unos amigos a la casa y nos vamos. ¿Por qué? Porque estamos... No. ¿Cierto? Entonces vamos a explicar por qué. ¿Por qué Jesús de Nazaret es una evidencia importante? Y es la mejor que tenemos. En primer lugar, por los testigos que narran su historia. Y aquí voy a tratar de ser bien corto en esto, pero creo que entienda lo siguiente. Los relatos que se escribieron, por ejemplo, de Platón, fueron casi, hay una distancia de 400 años, desde el minuto en que Platón vivió hasta los primeros escritos que se dieron de él. Personas que cuentan su historia. ¿Ok? Hay un lapso de tiempo que es completamente amplio y ninguno de ellos se cuestiona. De hecho, la historia narra o basa su filosofía en la cantidad de tiempo que existió entre la persona que existió y los primeros escritos, las primeras biografías que hay de esta persona. Bueno, en el caso de Jesús, las primeras narraciones que nosotros tenemos son de casi 10 a 20 años desde que Jesús vivió o desde que Jesús murió y resucitó. O sea, las personas que escribieron, escucha esto, las personas que escribieron los relatos, los testigos, fueron personas que compartieron con él. Fueron personas que no lo escucharon de otras, sino que lo vieron, lo conocieron. Fueron testigos directos de sus obras, de sus hechos, de lo que pasó. Es más, unos días atrás leía un artículo increíble de un soldado romano. Es un escrito original que se encontró de un soldado romano. Esto no está en la Biblia. Un soldado romano que escribe un encuentro que tuvo con Jesús de Nazaret. Y esta es la historia, bien simple. Él dice que estaba en una ciudad, no me recuerdo el nombre en este minuto, y estando en este lugar, él vio una familia que perdió su niño. Entonces esta familia llamó a Jesús de Nazaret. Jesús llegó y el niño resucitó. Un soldado romano.
Las evidencias de testigos son tantas que es innegable. Quiero que escuche lo que le voy a decir. Es innegable cuestionar a la persona de Jesús. Si usted escucha a alguien decir que Jesús no existió, dígale, mire, vaya, haga un estudio antes que venga a conversar conmigo. ¿Ya? No voy a perder el tiempo tratando de explicarle si Jesús existió o no existió. No, vaya, léase algún libro de historia, cualquiera. Incluso algún libro ateo si quiere, vaya. Porque hasta los ateos saben que Jesús existió, porque es una evidencia concreta. ¿Ok? Entonces, si Jesús existió, pasamos a la siguiente evidencia. Por el cumplimiento de las profecías sobre Él. Y este es uno de los factores que más me fascina. Y es que hay casi 400 profecías que se dieron sobre el Mesías en un transcurso de tiempo de 4000 años. Desde el primer hombre y la primera mujer hasta Malaquías. Un transcurso de quizás 4000 años. Ahora entienda lo que le voy a decir. Porque piense, por ejemplo, en lo que pasó con los mayas en diciembre del 2012. De hecho, habían hermanos que yo conocí que andaban asustados. Mire la estupidez, pero bueno. ¿Cuánto escucharon las críticas que se dieron en contra de los mayas porque la profecía no se cumplió? Quizás ni salió en las noticias, no pasó nada. Fue lo único que se dijo. Ahora, en el caso de Cristo, todas las profecías que se dieron referente a Él se cumplieron completamente. Que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a morir y sufrir por los pecados del mundo, que iba a resucitar. Que de hecho, la Biblia describe que Él iba a ser piercing es la palabra en inglés. Se le iban a hacer hoyos, perforaciones en su cuerpo. Mire el detalle, y esta persona, Jesús de Nazaret, cumplió en perfecta armonía las profecías que se dieron con respecto al Mesías. A pesar de que Jesús cumplió todas y cada una de las profecías que se dieron con respecto a Él, unas 400 años antes que Él viniera al mundo, todavía es cuestionado. Por último, y la más importante, su resurrección. Hay algo que entender que es bien importante. Si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que estamos haciendo aquí no valdría la pena. O sea, no tendría ningún sentido, sería tonto. De hecho, quizá le digo una cosa, honestamente, si Jesús nunca hubiese resucitado, no estaríamos aquí. Así de simple. Usted no estaría aquí, quizá estaría en otro lado. Quizá el mundo se hubiese explotado. ¿Qué sé yo? No. Y es que piense por favor en esto, sea sabio en pensar. ¿Qué fue lo que transformó a estos seguidores? ¿Qué fue ver a Pedro caminar en el agua? ¿La multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué fue lo que los dejó completamente atónitos? La resurrección de Cristo. Fue tan traumática esta experiencia que les hizo estar dispuestos a dar sus vidas por esta causa. Ellos eran parte de un pueblo que tenían promesas. Y entienda esto, por favor. Si Jesús no hubiese si no hubiese estado en la cruz, si no hubiese resucitado, quizás no estaríamos aquí. Pero por causa de lo que pasó, por causa de lo que Él vivió y por causa de su resurrección, es lo que marcó la diferencia para estos hombres. Fue su resurrección lo que les hizo entender que Él era Dios. Y aquí hay una idea que quiero que grabe en su corazón. La resurrección de Jesús fue el combustible que encendió la llama en las personas.
y es el combustible que tiene que encender la llama en nuestro interior. Y es que ellos esperaban otra cosa, algo completamente distinto. Un libertador, alguien que viniese y peleara contra los romanos y el pueblo judío gobernara a todo el imperio de ese tiempo. Pero no. La Biblia nunca había dicho eso. Íbamos a recibir una libertad, pero una libertad que quizás nunca imaginamos, que era la libertad del pecado. Sí, Dios iba a gobernar, pero Él dice que va a volver. Cuando lo vieron crucificado y morir, no podían más que resignarse a pensar, wow, fue un buen hombre. ¿Cuántos milagros hizo? Pero Él no se quedó ahí. Al tercer día, hermanos, Él resucitó, Él volvió a la vida, Él venció la muerte. Hubieron muchas personas que lo vieron y esto causó una revolución. Pablo lo dice de esta manera y me gusta cómo él lo presenta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14, y luego vamos a saltarnos al 17 en adelante. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Solamente si Cristo no hubiese resucitado. Pero les tengo un extra de última hora. Él resucitó. Y está hoy día en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué más podemos decir? Si cuando miramos lo que hay a nuestro alrededor, las montañas, los cielos, la creación, es innegable que hay alguien superior. ¿Por qué cuestionamos tanto? Si cuando miramos ya no hacia afuera, nuestro interior, nos logramos dar cuenta que hay un patrón, que hay un sello que nos da a entender que es lo correcto y lo incorrecto. Tenemos una conciencia, una moral que nos lleva a buscar a Dios. ¿Por qué seguimos dudando? Si hubo uno que nos mostró a Dios. Fue Él que se hizo hombre y murió por nosotros. Dios no está muerto. Él vive y vive para siempre. Amén. Aleluya. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un minuto. Porque quizás tú estás aquí hoy día. Y tú has creído en Jesús, pero tengo una mala noticia. Hasta los demonios creen. La diferencia está en hacerlo el Señor de tu vida. Puedes que tengas un conocimiento en tu mente, pero no tienes un conocimiento en tu corazón. Y hoy día estoy aquí para cerrar esa brecha. Si hay alguien en este lugar que jamás ha entregado su vida a Cristo, que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, y esta palabra te ha hecho entender de que sí hay un Dios, que Jesucristo es real, que Él murió y resucitó. Y si hay algo en tu interior, esta ley interior que te está diciendo, eso es lo que has estado buscando por años, eso es lo que necesitas en tu vida. Quiero invitarte a que lo hagas parte de ti, que lo invites a ser el Señor de tu corazón. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo, joven, adulto, anciano, cualquiera sea tu edad, no importa. Levanta tu mano ahora. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. Veo su mano. ¿Hay alguien más? Veo su mano.
¿Hay alguien más? Gloria a Dios.